Buenas para todas las personas que nos siguen desde diferentes partes del país. Obviamente pues también un saludo muy especial al doctor Carlos Naranjo, contratación en línea y desde luego lo que hace esta alianza afortunada con la Corporación Excelencia de la Justicia. Constituye para mí enorme placer precisamente introducir y hablar de la persona, del jurista que hoy nos va a acompañar, el doctor José Roberto Sáchica Méndez, persona a quien conozco desde hace muchísimas décadas, que adicionalmente nos ha ilustrado con su conocimiento jurídico, que procede además de una casa jurídica muy bien formada y sólida, y sea el momento para recordar siempre de manera especial al doctor Luis Carlos Sáchica Ponte, su padre, uno de los referentes en materia de derecho constitucional, de derecho de integración, de derecho público en general, de todos los tiempos, y desde luego a quien tuve el privilegio y el honor de acompañar en la cátedra como su profesor auxiliar. Precisamente ese es el origen del doctor José Roberto en lo que hace de lo jurídico. Él es adicionalmente abogado de la Universidad del Rosario, especializado de esa misma universidad, con conocimientos amplios y reconocidos. Tuvo además en su experiencia distintos ejercicios profesionales en el Banco de la República, en oficinas de abogados, incluida la de su padre, pero también otras muy relevantes, firmas a nivel internacional muy reconocidas como Baker, y también específicamente en lo que hace del mundo arbitral, no solamente como litigante conocido como lo es, un litigante juicioso, consagrado, sino también en lo que hace el ejercicio arbitral, perteneciente al listado oficial de árbitros de diferentes cámaras de comercio, como la de Bogotá, como la de Medellín, con experiencia precisamente en ese litigio en distintas cámaras, y no solamente en lo que hace el arbitraje nacional, local, sino también en lo que hace el arbitraje internacional, conduciendo y representando empresas y entidades públicas en trámites regidos bajo la reglamentación de la AAA, reglamentación de la Cámara de Comercio Internacional de París, profesor universitario de distintas universidades, incluida la nuestra, la Universidad del Rosario, en materias ellas todas específicamente en lo que hace del derecho público, en lo que hace del derecho económico, en lo que hace de la contratación, y exaltado varias veces como litigante, como antes lo señalábamos, avesado y prestigioso. Eso, doctor Carlos, desde luego es lo que hace de la hoja de vida siempre intachable de todos los Sáchica, y incluido obviamente por demás el doctor José Roberto, a quien me honra también, o quien me honra con su amistad desde hace tantísimo tiempo. Y bueno, es el momento entonces ahora hablar de su trayectoria como magistrado Sí, precisamente en Consejo de Estado. sí, así es. Yo creo que poco me falta complementar de lo que acabas de decir de la hoja de vida del doctor José Roberto Sáchica. Sí quiero ponderar eso, sí, que en algunas oportunidades incluso estuvimos de contrapartes en procesos arbitrales y denotaba y siempre estuve en altura intelectual admirable realmente sus capacidades para efectos del trato procesal y del trato de los tribunales, y además una cualidad muy especial, y es la altura a nivel de aspecto de lealtad procesal entre partes, es decir, unas cualidades indudablemente en el mundo del litigio que eran sobresalientes y seguramente lo seguirán siendo cuando termine su etapa del ser magistrado ante el Consejo de Estado. Muchas gracias, doctor Jesús Roberto, por atender a esta invitación, este foro que se ha iniciado en esta alianza. Y vamos entonces a dar inicio con los dos temas específicos que nos hemos propuesto el día de hoy. El primero en relación con una sentencia muy novedosa que tiene que ver con la nulidad absoluta de los contratos que fue declarado por su despacho, y otra que acaba de salir, que lo vamos a tratar también como si fuera el tema de la semana o la perla, como hemos dicho nosotros en un capítulo que hemos diseñado en este foro, sobre la interventoría, las funciones de la interventoría y las consecuencias de la exigencia de cumplir esas funciones, la interventoría en los contratos estatales. Entonces quisiéramos que usted nos hiciera pues una introducción a esta sentencia y hacerles unas preguntas sobre ella frente al interés que tienen las distintas personas que nos escuchan. No, cordial saludo de nuevo para ti, Hernando, para ti, Carlos.
Gratitud inmensa por la generosidad con la presentación que hacen hacia mí. Debo decir que me hacen recordar lo que he hecho en la vida cuando hoy difícilmente me acuerdo cuáles son los medicamentos que tengo que tomar diariamente. Entonces se me hace muy grato acordarme de otros temas, por fortuna. No, sí, efectivamente tú sabes que estamos, y ustedes saben que estamos en esta tarea del servicio público en la judicatura, con un vivo interés día a día de ser los jueces del hoy, para poder, entre comillas, fijar a través de nuestros análisis y decisiones en conjunto con los distintos magistrados de la sección tercera del Consejo de Estado, unas líneas jurisprudenciales que puedan ser no solamente una guía muy importante para la administración pública, sino también, por sobre todo, a los usuarios, contratistas y demás actores que intervienen en este inmenso mundo de la contratación estatal, de manera particular al día de hoy. Ya de cara puntual a la pregunta que ustedes me formulan de una manera muy amable, quiero compartir con ustedes 2 o 3 ideas principales en torno a esta decisión a la que tú has hecho referencia, Carlos, referida a esta decisión reciente en la que la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado optó por hacer una declaración oficiosa de un contrato de obra al encontrar que de cara al mismo se presentaban por lo menos hipótesis fácticas que eran constitutivas de una declaratoria en nulidad por objeto ilícito, por causa lícita y por desviación de poder. Y en esta decisión de manera particular me gustaría resaltar 2 elementos muy importantes. Por un lado, el ejercicio que hace la sala de recapitular y recordar cuáles son los elementos propios que subyacen a una declaratoria de nulidad oficiosa de un contrato estatal, de cara, entre otras cosas, no solamente a las autorizaciones legales que al respecto existen, sino particularmente frente a aquellas otras normas que de alguna manera también ordenan al juez privilegiar el respeto al principio de la autonomía de la voluntad y al principio de que los contratos se celebran para cumplirse y el cumplir los fines para los cuales ha establecido la legislación en materia de contratación estatal. Por otro lado, tiene que ver, en este caso de manera particular, también una refrendación y el afianzamiento de una tesis según la cual esta facultad de declarar la nulidad absoluta de manera oficiosa de un contrato estatal es una facultad que subsiste aún en hipótesis fácticas como las que este caso revelaba, cuáles eran las de que seguramente para el momento en que el municipio de Armenia puso en consideración de las autoridades judiciales su demanda, los términos de la caducidad de la acción para obtener la nulidad absoluta del contrato ya habían transcurrido. Y en segundo lugar, tomando en consideración que en proceso aparte, no acumulado a este, la Procuraduría General de la Nación había intentado de manera explícita la solicitud de nulidad absoluta de este contrato por considerar que se habían transgredido los principios de planeación. Proceso en el cual una de las subsecciones del Consejo de Estado había emitido una decisión temprana de declarar justamente también la caducidad de la acción al considerar que en este caso, de manera particular, la demanda que había presentado la Procuraduría se había presentado por fuera de los términos establecidos para tal efecto. Con estos 2 referentes fácticos, la decisión en este caso que tomó la subsección A gravitó en torno a ese análisis para decir que en este caso, en la medida en que la demanda elevaba unas pretensiones de incumplimiento solicitadas por parte del municipio de Armenia en contra del contratista, que tales pretensiones se habían traído a la judicatura de manera oportuna, esa circunstancia habilitaba al juez de lo contencioso administrativo para proceder eventualmente a hacer una declaratoria de nulidad absoluta del contrato sin posibilidad de que frente a ese ejercicio de manera específica se opusiera alguna acusación por haber transcurrido el término de caducidad de la acción en tiempo pasado.
De igual manera, la sala en esta misma decisión hizo énfasis en que la decisión que había tomado la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado en punto a la declaratoria de caducidad de la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación tampoco era un elemento que se constituyera un obstáculo para que la sala en esta oportunidad tomara una decisión, menos aún en el contexto eventual de poder ser considerada esa decisión como una decisión que hubiera hecho a tránsito, a cosa juzgada, y que de alguna manera impidiera que la corporación asumiera la tarea específica de emitir esta declaratoria oficiosa de la nulidad del contrato. Con esas dos precisiones de apertura, que además creo que son muy relevantes porque ustedes bien conocen que en el pasado inmediato muchas o varias decisiones han gravitado en torno a ese análisis del elemento temporal del ejercicio de las competencias oficiosas de los jueces para declarar eventualmente la nulidad absoluta de un contrato. La sala se dio a la tarea de estudiar si en este caso, de manera particular, estaba configurada la nulidad absoluta del contrato. Pero este elemento que estoy mencionando no es un elemento que se dio de manera deliberada, sino en tanto y cuanto en el expediente y a raíz de algunas pruebas que se habían decretado de manera oficiosa en el curso de la segunda instancia, se había llegado al convencimiento de que el material probatorio ofrecía unas circunstancias fácticas que no podían ser ignoradas ni soslayadas por la sala para tomar una decisión de fondo. En este caso, de manera particular, le recuerdo a ustedes que este proceso correspondió a una demanda que presentó el municipio de Armenia contra una unión temporal en la que el municipio pretendía que se declarara el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la calidad técnica, la entrega de documentos contractuales, la actualización de diseños y la ejecución oportuna de los trabajos pactados con esta unión temporal. Recuerdo a ustedes que el expediente lo que da cuenta es que a través de ese contrato se había contratado la actualización de los estudios y de los diseños, así como la construcción de 4 obras viables del municipio de Armenia. Con ese antecedente de esta demanda y con estos dos antecedentes que les relato en punto a la declaratoria de caducidad de la acción en proceso paralelo y por otro lado del estudio que hizo la sala en punto a su competencia actual para declarar la misma, abordó el estudio ese material probatorio que justamente había sido arrimado al proceso, tanto incluso a iniciativa de las partes involucradas en el mismo como por parte del Ministerio Público. Circunstancias que revelaban que en este caso en particular, y lo digo de manera inicial, que funcionarios de la administración pública, en particular la alcaldesa de turno, en connivencia con su señor esposo y con algunos funcionarios del municipio en particular, quienes tenían la guía jurídica de la entidad, habían acordado con unos terceros contratistas, constructores, la elaboración de los pliegos que habían sido entregados a la administración para que la administración, en un proceso acordado de selección del contratista, finalmente le otorgara a estos contratistas la ejecución de estos contratos de manera particular. La ruta decisoria que fija la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado está especificada en el mismo fallo. Esa ruta decisoria partió en primer lugar del análisis de los elementos de la caducidad de la acción y en segundo lugar consideró que era muy importante apuntalar la exigencia del cumplimiento de los requisitos tanto formales como sustantivos exigidos por la ley para declarar eventualmente de oficio la nulidad de un contrato. Y finalmente, en esa ruta de análisis, consideró la sala que en último lugar, llegado el caso de que se llegara a la conclusión irrefutable de que habría lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato, habría que emitirse un pronunciamiento sobre las restituciones mutuas derivadas de la nulidad contractual. Frente a los requisitos para declarar de oficio la nulidad del contrato, la sala acudió a los referentes normativos que en esta materia están presentes.
Por un lado, el artículo 1742 del Código Civil, que, como ustedes saben, resulta aplicable en materia de contratación estatal en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 y la ley 80 del 93, donde se menciona de una manera muy concreta y precisa que la nulidad absoluta puede, lo fija como una facultad, pero también y debe como un deber, cuando el juez compruebe y acredite que están dados los supuestos, para que sea declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o en el contrato. Y el segundo referente normativo que tomó la sala corresponde a lo que menciona el actual artículo 141 del CEPACA, en el que se dispone de una manera concreta que el juez puede declarar de oficio esa nulidad absoluta al contrato con el condicionamiento, comillas, que en el proceso hayan intervenido las partes contratantes o sus causavientes. En este sentido, la sala, con estos elementos normativos o estas referencias normativas, se dio al estudio de los elementos sustanciales para declarar la nulidad absoluta del contrato. Porque, vuelvo a insistir, en esta materia, el juez del contrato estatal tiene como premisa inicial el mantenimiento de la estabilidad y la exigibilidad del contrato, la conservación del negocio jurídico y con él de la realización de los fines del Estado. De manera tal que el ejercicio declaratoria oficiosa no es un ejercicio simplemente de verificación, sino es un ejercicio de revelación de cara a una evidencia probatoria soportada en un concepto muy importante. ¿Cuál es el concepto de que esa nulidad aparezca de manifiesta en el contrato? En primer lugar, y en segundo lugar, que esa nulidad esté plenamente demostrada. En el caso particular no voy a hacer referencia a cuáles fueron esos elementos, simplemente para la referencia de la audiencia, en esa decisión ustedes podrán encontrar cómo la sala pudo constatar que tanto en decisiones en sede penal correspondiente a la ejecución, en algunos casos del principio de oportunidad, en otros casos de los preacuerdos que se llegaron, y en otros casos en la emisión de las sentencias condenatorias, se pudo corroborar al unísono este acto de connivencia entre los particulares y funcionarios de la administración pública que acordaron la elaboración de unos pliegos de condiciones, el texto de un contrato que finalmente fue adjudicado a los sujetos que participaron en su elaboración a cambio de la entrega de unas participaciones, dádivas o coimas que fueron ampliamente referenciadas en los documentos provenientes tanto de las autoridades penales como de la Fiscalía General de la Nación. Doctor José Roberto, pasamos a las restituciones mutuas, si le parece, doctor José Roberto, ya en ¿cómo se consideraron las restituciones mutuas frente y qué diferencias podrían haberse o sea, existir frente el régimen propiamente civil y el contractual de la ley 80? ¿Qué estableció el fallo en particular, doctor José Roberto, sobre este tema? Perfectamente, Carlos. Mira, en punto a las restituciones mutuas, al encontrar la sala configurados elementos propios para declarar esta nulidad, la sala se vio en la necesidad de abordar el tema sustancial atinente a las restituciones mutuas, para lo cual se dio entonces al estudio de las normas que regulan la materia. En estos asuntos, en materia particular, se dio al estudio de lo que está definido tanto en los artículos 48 de la Ley 80 de 1993 como en los artículos 1746 del Código Civil, en tanto y cuanto allí se fijan las bases para definir cómo en un contrato estatal de ejecución sucesiva no es posible impedir el reconocimiento y pago de prestaciones ejecutadas hasta ese momento de la declaratoria. Por otro lado, también la sala constató, con base en este artículo 48, una segunda regla que dice que en los casos en que la nulidad del contrato se derive por objeto causa lícita, también deberá procederse el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas siempre que se pruebe que la entidad obtuvo un beneficio y hasta el monto del mismo, precisando en la misma norma del legislador el concepto de beneficio, indicando que ese beneficio se entiende
en tanto y cuanto las partes hubieran cumplido las prestaciones encaminadas a la satisfacción de un interés público. La sala consideró que esta lectura del artículo 48 tiene que hacerse de manera armónica con el artículo 1747 del Código Civil, no solo soportado en la remisión que la ley 80 hace a las normas del derecho común y comercial, sino de manera particular al régimen de las nulidades que está establecida en la ley 80 en punto a las causales de nulidad que de manera explícita se remiten a las normas del derecho común y además a aquellas otras hipótesis que se fijan explícitamente en la ley 80. Y de esta manera la sala hace un ejercicio de armonización de esos dos enunciados normativos para encontrar que si bien en el artículo 48 de la ley 8093 no se utiliza de manera explícita la expresión de las restituciones mutuas para regular los efectos de la nulidad en los contratos estatales, técnicamente sí está disciplinando esa materia en la medida que considera las particularidades de la tipología contractual, entiéndase el contrato estatal, en el ámbito de las reglas propias de la contratación pública. En este sentido, la sala debió ir al estudio de manera particular de los contratos estatales de ejecución sucesiva. Como ustedes saben y conocen, en los contratos estatales de ejecución sucesiva, que particularmente la mayoría de ellos, como los contratos de obra pública, involucran obligaciones de hacer, y en general aquellos contratos cuya ejecución se prolonga en el tiempo, la posibilidad de ordenar restituciones mutuas in natura como un mecanismo para deshacer los efectos del negocio jurídico y eventualmente restablecer el statu quo, pues la mayoría de veces está limitada por situaciones jurídicas y fácticas. Y por eso en este caso la sala hace énfasis en que hay que acudir a las figuras de los subrogados pecuniarios y a la ficción de las compensaciones entre las prestaciones ya ejecutadas. Es importante precisar que en este caso el ejercicio que hace la sección tercera del Consejo de Estado es un ejercicio que llama a que en materia de restituciones mutuas los asuntos no se definan como un asunto de seguir haciendo producir los efectos del contrato, porque técnicamente lo que dice la sala es que se trata de restituir las cosas al estado en que se hallaría si el acto o contrato nulo no hubiera existido. Y por eso la sentencia de manera enfática precisa que realmente lo que la ley dice es que para restablecer ese statu quo frente a la imposibilidad de efectuar una restitución in natura, la entidad debe pagar ese subrogado pecuniario de las prestaciones ejecutadas por el contratista, dejando de lado, obviamente, eventuales aplicaciones del Código Civil en punto a la condición sinalagmática del contrato, porque se entiende que en materia de restituciones mutuas, pues el contrato no tiene ningún papel protagónico. Y entonces, la sala advierte que cuando la nulidad absoluta se origina particularmente en objeto y causa lícita, el derecho del contratista a obtener la restitución por equivalente pecuniario queda supeditada de todas maneras a que las prestaciones que se hubieran ejecutado hubieran beneficiado a la entidad estatal. Ese es el elemento normativo especial de la contratación estatal. Y obviamente sobre la base de que ese reconocimiento de ninguna manera pueda superar el monto de dicho beneficio. Este es un requisito que, como ustedes saben, no está previsto en el derecho común y ahí es donde radica justamente la especialidad de la regla del derecho público. Pero obviamente este requisito impone un reto y este reto es el de saber qué debe hacerse cuando se hubieran ejecutado prestaciones al momento de declararse la nulidad y no hubieran sido remuneradas. O un segundo reto, cuando esas prestaciones, habiéndose ejecutadas, ya habrían sido pagados conforme en el contrato. Sobre este punto, la sala quiere dejar sentadas unas bases. La primera base, obviamente, es referida de nuevo a la especialidad del artículo 48 de la ley de 80. Una especialidad en la que dice justamente que no se trata de hacer inaplicable a los contratos estatales el artículo 1525 del Código Civil, que como ustedes saben menciona de una manera parece ser muy tajante que no puede repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa lícita a sabiendas.
De manera general, la sala lo que indica es que el carácter especial de la norma del artículo 48 lo que pretende hacer es imponer unos requisitos adicionales para obtener las restituciones en contratos declarados nulos por objeto causa ilícitos por obedecer justamente a unos entornos materiales y jurídicos diferentes. De esta manera, entonces, la sala indica que las restituciones, para que sean procedentes, deben la administración o el juez hacer dos verificaciones. En primer lugar, primera exigencia, que no se pretenda repetir lo que se haya dado o pagado por las partes al celebrar el contrato a sabiendas de la ilicitud. Y en segundo lugar, indica que el operador judicial debe comprobar que las prestaciones ejecutadas efectivamente deben haber beneficiado a la entidad estatal. En este caso, consideró la sala que en la medida en que se han configurado las causalidades de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita, pues obviamente se debería hacer ese análisis armonizando los enunciados del artículo 48 con el 1525 del Código Civil y así entonces poder determinar si las prestaciones ejecutadas por el contratista beneficiaron o no a la entidad estatal y de ser así, hasta por qué monto. Se hace una anotación muy importante en esta decisión en punto a la aplicación del artículo 1525. La sala considera que el artículo 1525 del Código Civil, interpretado en el contexto de la contratación estatal, no es una norma que impida un pronunciamiento sobre las restituciones mutuas. Como lo menciona la sala en esta decisión, el origen histórico del 1525 del Código Civil muestra que su propósito original era evitar que una parte que había celebrado un contrato con pleno conocimiento de la ilicitud de su causa u objeto pudiera, mediante una acción de nulidad absoluta, reclamar la restitución de lo que hubiera dado o pagado durante su ejecución. La sala recaba entonces y dice que esta regla no resulta aplicable cuando el juez, en ejercicio de facultades oficiosas, declara la nulidad absoluta, pues en esta hipótesis nunca se podría predicar que una de las partes busca la repetición de lo pagado con pleno conocimiento de la invalidez del acuerdo. En este caso, pues obviamente recuerdan ustedes, por lo que acabo de mencionar, fue el municipio de Armenia quien promovió la demanda que originó este proceso, no solicitó la nulidad absoluta del contrato, no pretendió la restitución ni la repetición de las sumas que entregó en virtud de ese negocio jurídico, y en consecuencia, ese artículo 1525 no resultaba aplicable en este caso y por lo tanto la sala consideró estar habilitada para pronunciarse de manera efectiva como las restituciones mutuas. La sala hace énfasis en que ese artículo 1525 ha sido interpretado por la subsección para señalar que esa norma en sus interpretaciones debe atender las particularidades de cada caso en concreto, evitando per se o de manera absoluta, eventualmente que la negativa a ordenar restituciones implique que el negocio jurídico pueda llegar a desplegar todos sus efectos como si fuera válido. Y en este caso, estima la sala que omitir un pronunciamiento sobre restituciones mutuas eventualmente habría conducido, en este caso de manera particular, que la unión temporal contratista que participó en este ilícito entregando y haciendo el pago de dávidas se pudiera ver beneficiada eventualmente con la aplicación de la norma que nos acabo de referir. En consecuencia, la sala avala y reitera la necesidad de avanzar en esta forma interpretada en 1525 para evitar que una interpretación gramatical, exegética y desprovista de los elementos pueda implicar o pudiera implicar que en este caso se convalidara un eventual enriquecimiento ilícito de parte de este contratista, de manera que aún incluso, dice la sala, aún a la luz del artículo 1525 resulta procedente obtener esas restituciones mutuas. Muy interesante, además, José Roberto, a la conclusión, varias ellas que ustedes llegaron con relación a esa aplicación y esa armonización, como tú bien has citado, entre el artículo 48 de la Ley 80 del 93 y lo que hace el artículo 525 del Código Civil. Y dentro de esa misma estructura que has explicado de manera también absolutamente contundente,
en lo que hace los efectos de un contrato nulo por objeto, por causa ilícita, hay un elemento que tú comentabas que es fundamental, el beneficio que la entidad estatal hubiera obtenido. Para este caso en particular, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Sí, Hernando, justamente avanzado ese estado del análisis, la sala se dio al reto de poder fijar los lineamientos que en este caso le permitirían encontrar, tanto de una perspectiva, por así decirlo, sustantiva y conceptual, la determinación del beneficio, como al final lo hizo desde una perspectiva cualitativa, numérica, cuál era ese beneficio. Y en ese ejercicio la sala acudió, por así decirlo, a dos criterios. El primer criterio, un criterio para decir que no puede ser considerado un beneficio para la entidad estatal. Y en segundo lugar, la sala acudió a elementos normativos contenidos en legislaciones, de manera particular aquella atinente a la infraestructura de transporte y las reglas de las asociaciones público-privadas, para revelar cómo en esas legislaciones existen los elementos normativos que justamente permiten definir cómo es la manera de definir el beneficio obtenido por la entidad estatal. Y en ese sentido, entonces dijo, señores, cuando uno va a hacer la verificación de la determinación de ese beneficio, es necesario verificar, como una premisa inicial, que las obras hayan constituido un medio efectivo para la satisfacción de un interés público. Ese es un elemento normativo. ¿Y cómo saber que se satisface un interés público? Dice la sala. En primer lugar, no es un interés público, no es un interés público la simple ejecución de actividades de construcción, rehabilitación o mejoramiento de obras ejecutadas o contratadas por una entidad estatal. No basta eso. Dice en segundo lugar, tampoco constituye un asunto de interés público que el eventual aprovechamiento de esas obras esté destinada a la colectividad, como ocurre o suele ocurrir con los bienes de uso público, justamente por referencia a ese artículo 674 del Código Civil, ¿cierto? Dice, no basta esa potencialidad, no basta que la infraestructura presente características de no rivalidad o no exclusión de consumo, o sea, no basta simplemente decir que esa obra puede ser aprovechada por la colectividad. Y dice también la sala, en estos casos, para determinar ese interés público, tampoco basta corroborar que la obra sea potencialmente asequible al público para ser considerada como un medio de satisfacción del interés general. Porque en este caso, dice la sala de una manera muy concreta y explícita, llevaría a una premisa errónea de concluir que la construcción de una obra por un encargo de una entidad estatal sin una justificación basada en estudios y motivada por un propósito no conforme al interés público, aunque pudiera satisfacer la utilización de parte de una colectividad o eventualmente que pudiera ser un bien de uso público, justificaría entonces que está de por medio de la satisfacción del interés público. Descartadas estas hipótesis, la sala se pregunta entonces cómo encontrar una respuesta que satisfaga la valoración del interés público y con ello el beneficio para la entidad estatal. Y en ese sentido, la sala acudió a los referentes normativos, particularmente la ley 1682 del 2013, para hacer o formular las siguientes premisas. Dijo, vean señores, las actividades de planificación, ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos de infraestructura de transportes, sin duda alguna constituyen una manifestación del interés general. Así lo dice la ley de manera explícita. Y en consecuencia, obviamente, por ser una actividad de interés general, tiene que cumplir unos fines. Y entre esos fines, cuando la administración los determina, tienen que ponerse en primera línea los principios de la capacidad de la infraestructura. Y ese principio de la capacidad de la infraestructura exige que hay que optimizarla. ¿Para qué? Para que conforme a unas condiciones técnicas de oferta y demanda de cada modo de transporte y condiciones de competitividad,
se pueda definir unos factores acertados de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y por ende se puedan definir los beneficios esperados y los costos de una construcción. Estos principios especiales, los consideró la sala, son unos criterios fundamentales que deben estar al servicio de la programación y la contratación de proyectos de infraestructura y son principios que son armónicos con los principios generales de la transparencia y la planeación en materia de contratación estatal, tal como lo dispone el artículo 24 de la Ley 80. Con estos elementos, la sala constató justamente que en el expediente existían elementos probatorios suficientes para concluir que a pesar de que se habían entregado unas dádivas a funcionarios del ente territorial, la construcción de esa intersección, particularmente creo que eran las obras de la intersección de los kioscos, el puente de la Constitución y la avenida del Centenario, eran obras que satisfacían el interés público, en tanto y cuanto, por un lado, eran obras que habían sido efectivamente ejecutadas, dos, que eran obras de manera particular y especialísima que resultaban necesarias para mejorar la movilidad en el perímetro urbano de la ciudad, sobre la base de que los estudios que las amparaban tenían unos análisis de demanda que permitían conducir a esta conclusión. Y en este sentido, la sala entonces destacó que los estudios previos traían unos factores de veracidad respecto a los cuales no estaba desvirtuada esa veracidad por ninguno de los documentos que habían sido aportados al expediente, incluidas aún las pruebas de oficio. Eso es, Hernando, lo que te puedo responder de cara a esa manera y a esa forma de razonar en punto a los beneficios obtenidos y la manera como la sala pudo llegar a objetivizar las nociones de satisfacción del interés público. Muy bien, doctor José Roberto. Doctor Roberto, para puntualizar de todas esas restituciones mutuas para volver el contrato a como si estuviera en su estado inicial, pues haciendo estos reconocimientos de lo ocurrido frente a esas restituciones mutuas, para puntualizar, y usted me corregirá si estoy diciéndolo en forma incorrecta, esa implicó ya en el fallo en concreto, cuando uno observa una cantidad de unos miles de millones de pesos, 7.000 y pico millones de pesos, de condena al consorcio contratista que había estado en actos de corrupción, pues como ya lo relató, implicaba que hicieran la devolución de todas las utilidades que se habían desarrollado en las distintas actas de obra y todo lo que hubiese podido no beneficiar propiamente en ese sentido a la entidad pública. ¿Es correcto? Eso es lo que se deriva de una nulidad en este sentido. Carlos, sí. Dentro de los análisis que hizo la sala en este caso de manera particular y la ruta definitoria, particularmente de las restituciones mutuas y la definición de esa cuantía, la sala tuvo la oportunidad de hacer los análisis en punto al tema de las utilidades, pero no solamente de ellas, sino también hizo una ruta de análisis que, si me lo permites, yo creo que es muy didáctica, porque creo que puede estar de una manera muy clara al servicio eventualmente de la administración pública cuando, o a los jueces incluso cuando sean enfrentados a esta serie de hipótesis, ¿cierto? Y entonces lo que dijo la sala en este caso, de manera particular, lo resumo de la siguiente manera. Dijo, señores, el reconocimiento de la cuantía de las restituciones mutuas debe estar limitado cuantitativamente al beneficio obtenido por la entidad estatal en la ejecución de las prestaciones. Y entonces dijo, ¿qué no es beneficio obtenido por la entidad estatal? O sea, ¿cuál es el factor de resta? Y dijo, no puede ser un beneficio obtenido por la entidad estatal el valor de las sumas entregadas por el municipio a la entidad contratista en virtud del contrato que ejecutó. O sea, ¿qué dijo? No es el beneficio lo pagado por la ejecución de la obra. ¿Y por qué? Porque la sala considera que lo pagado por la ejecución de la obra es un elemento que tiene que ser analizado con distintos matices. Y el primer matiz que hay que analizar es que no se puede tener en cuenta que sea un criterio de equivalencia prestacional. La sala recuerda el artículo 1598 del Código Civil para decir que si bien en los contratos conmutativos cada parte se obliga a dar o a hacer algo que se considera equivalente a lo que debe dar o hacer, en este caso esa regla no es una regla de equivalencia para definir las restituciones mutuas. Esto para definir de una vez que no se trata simplemente de considerar que lo que se pagó por la obra corresponde a la equivalente de ese beneficio, ¿cierto?
Y esto le permitió a la sala decir en un segundo lugar que en consecuencia las sumas que se habían pagado, pero que fueron desviadas con un propósito ilegal y ajeno a la construcción de la infraestructura, por obvias razones, pues no pueden integrar la relación de equivalencia prestacional. La propia, obviamente, las restituciones mutuas, y menos, obviamente, podría ser una relación de equivalencia prestacional propia como el artículo 1498 del Código Civil, motivo por el cual la sala dijo que de manera rotunda que esos valores tienen que excluirse de la ecuación del cálculo de las restituciones. En segundo lugar, a propósito de tu pregunta, la sala abordó el análisis del elemento asociado con la utilidad en favor del contratista. Y la sala en este caso de manera particular dijo que la utilidad empresarial no puede confundirse con el beneficio obtenido por la entidad estatal, pues el interés público no se ve satisfecho cuando un particular que obtuvo un contrato mediante corrupción genera una ganancia neta tras deducir los costos de producción de ingresos percibidos en su ejecución. La sala hace una mención. No se trata en este caso de una sanción, sino se trata de un ejercicio racional de impedir que un contratista que se benefició de manera ilegítima, ilegal, pueda verse beneficiado a manera de un requisimiento ilícito en relación con el mismo. Y esta manifestación, la sala, vuelvo a insistir, la apalanca sobre la mención de que no se trata de una sanción, sino simplemente se trata de una consecuencia natural derivada de la imposibilidad jurídica, legal y moral de remunerar una actividad ilícita. Ergo, en consecuencia, le resta ese valor. Y para reforzar esa idea, doctor Carlos, la sala acude en su interpretación a lo que dice en su análisis la ley 1882 del 2018 a propósito de las asociaciones público-privadas. En esa ley, ustedes recordarán que el artículo 20 establece un límite al monto de las restituciones que pueden recibir los accionistas del concesionario una vez hubiere pasado el pasivo externo. Y esa norma prescribe que ese remanente no puede ser superior al valor de los aportes de capital de los socios menos los dividendos que hubieran sido decretados o los dividendos que hubieran sido pagados o las descapitalizaciones. Y de esta manera la sala encuentra en esa norma una ratio muy interesante para aplicar en esta materia, para indicar que el legislador, en este caso particular en la ley 1882, excluyó de manera explícita la protección jurídica de los retornos sobre la inversión de un capital, que en estos casos obviamente de la EPP es el equity, cuando el contrato ha sido declarado nulo por objeto causa ilícita, de manera que en estos casos la sala se considera que el legislador reafirma que no puede haber un reconocimiento de utilidad o un provecho para quienes participan en un negocio jurídico viciado de nulidad. Con estos dos elementos, uno relacionado con el pago de las dádivas y dos, el análisis que hace en función de las utilidades, la sala hizo el ejercicio ya numérico de hacer la verificación de cuánto fue el valor que se había pagado, cuánto fue el valor de la obra, cuáles fueron los saldos restantes y cuál era el valor a cargo del contratista y a favor de la entidad pública. Y sobre ese valor final, que era un valor aproximado, creo, a los poco menos de los 4.000 millones de pesos, la sala hizo finalmente dos anotaciones, doctor Carlos. La primera anotación fue una anotación en punto a lo que corresponde al valor histórico actualizado. Y dijo, este valor es un valor que habrá que actualizarse y sobre ese valor se van a liquidar intereses. Y para eso acudió al artículo 1740 del Código Civil, en el que se prescribe que en las restituciones mutuas que se van a hacer los contratantes en virtud del pronunciamiento de la nulidad, cada cual de estos contratantes será responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro o de los intereses y los frutos y del abono de mejoras necesarias. Y en esta medida consideró que el reconocimiento de intereses o frutos sobre el capital tampoco constituiría una sanción, sino que realmente obedece a un mandato legal basado en la equidad y por eso en este caso de manera particular hizo la imposición de estos intereses. Y en segundo lugar, la sala fijó una regla. Tal vez lo digo imprecisamente, no fue que la sala fijara una regla. La sala efectuó una interpretación para dar sentada una consecuencia, tal vez mejor. Y dijo que en este caso, los integrantes de la unión temporal deberían responder solidariamente
por el cumplimiento de la obligación restitutoria. Para estos efectos, claro, apeló al artículo 7 de la ley de 80 para considerar que si bien la fuente inmediata de la obligación restitutoria es la sentencia judicial que pone fin al proceso, ello no significa, obviamente, que esta decisión fuera ajena a la celebración de un contrato viciado de nulidad absoluta y que si este contrato no se hubiera celebrado, pues no habría surgido ninguna obligación de restituir. Y en ese sentido, obviamente, la obligación restitutoria, si bien nace con motivo de la sentencia, también nació con ocasión de un contrato viciado de nulidad absoluta, de manera tal que la cuantificación del resultado en punto a las restituciones mutuas lleva a la conclusión de que los integrantes de la unión temporal deben responder solidariamente, haciendo énfasis por tercera vez la sala de que esta definición no es una sanción que se defina a manera de una sanción por incumplimiento, imponiendo una solidaridad, sino simplemente definiendo que esto es un remedio jurídico que está destinado a suprimir las consecuencias materiales derivadas de la ejecución del acto anulado. Eso en términos generales, queridos doctores Hernando y Carlos, fue lo que esta sentencia analizó en punto a esta declaratoria de nulidad absoluta de este contrato. Pues muy interesante, José Roberto, desde todo punto de vista, y obviamente es una sentencia llamada a ser analizada, estudiada, pero para la cual tus luces y desde luego la autoría en lo que hace de lo judicial es fundamental, y creo que ha quedado muy bien explicado, y no solamente explicada la sentencia, la providencia, sino también, como tú muy bien lo decías, la ruta de la decisión, término que me parece bastante provocativo. Yo creo, doctor Carlos, que podríamos pasar a la otra sentencia que también en tanto tiene temas de altísimo interés y que se refiere, por supuesto, a la interventoría, que está asociada al tema también del deber de sigilo, de cuidado del patrimonio público y lo que hace el alcance de los informes de auditoría y su propósito. Correcto. ¿Cierto? Pues sí, yo, antes de que pensemos en el segundo capítulo dentro de la sentencia de la semana, que aprovechando la presencia del doctor Jesús Roberto, entonces hemos, para todos los que nos están escuchando y los seguidores de este foro, que hemos decidido tomarlo como segunda parte para efectos del tema de la semana, sí quiero ponderar, doctor Hernando, creo que vale la pena ponderar esta sentencia en relación con el mensaje que envía, claro, en el control de la corrupción. Creo que es muy importante la labor que ha hecho a través de esta sentencia el Consejo de Estado y a través de la Sala, en cuanto que genera realmente todo un mensaje a aquellos que están actuando de manera venal en el sistema de la contratación pública, de someterse a las consecuencias de que tendrán que a su vez tener que devolver todos estos aspectos en las restituciones mutuas en relación con los fallos que pudieran presentarse, y también la apertura que podría generar el hecho de las solicitudes de nulidades absolutas cuando ocurren actos de corrupción por parte de las personas interesadas en hacerlo notar en las Cortes. Entonces, chapó, como decimos, al Consejo de Estado en esta oportunidad por el mensaje que envía a la comunidad en general y a todos los que estamos en estas lides del ejercicio profesional también. Totalmente. Vamos a la segunda parte. Pero Carlos, discúlpame una anotación que creo que bien vale la pena hacer. A la vez de que esta decisión es una decisión que se emite en un contexto de corrupción, también quiero poner de presente que no pocas decisiones de la sección tercera del Consejo de Estado, a la inversa, han corroborado la necesidad de mantener el vínculo obligacional de cara al logro de los fines del Estado. No tengo referencias concretas y específicas, pero por lo menos sí tengo en mente 2 o 3 casos en que la sección tercera del Consejo de Estado en los últimos años o en el último año ha revocado decisiones de tribunales administrativos que venían declarando una nulidad absoluta de los contratos. Y a la inversa, lo que ha hecho el Consejo de Estado es revocar esas decisiones por considerar que no están dados los supuestos para declarar la nulidad absoluta del contrato.
Obviamente no son hipótesis de corrupción, porque pues obviamente lejos de eso está, pero sí son hipótesis en las que el Consejo de Estado pudo verificar incluso que debería privilegiarse el mantenimiento de la relación convencional y el logro de los fines del Estado. Y entonces yo creo que al comentarios que ustedes hacen, pongo en la balanza ese factor muy acertado que aquilata la labor del juez contractual en punto al logro de los fines que se persiguen con la contratación estatal, pero también al logro de los fines que se persiguen con las prerrogativas y poderes de declarar la nulidad absoluta de los contratos. Bueno, pasemos entonces al otro fallo. Desde luego, el primero advierte todo el interés por todas las aristas que presupone, y además por haber hilado de manera tan especial y tan interesante pues diferentes entes y entidades normativas, como el artículo 48 de la ley 80, como el 1525 del Código Civil, y podemos entonces entrar de lleno en esa otra sentencia que también tuvo como ponente al doctor José Roberto, en lo que hace las interventorías, los informes de interventoría, sus finalidades. ¿Cuáles fueron entonces las principales perspectivas y aristas jurídicas para atender ese importante tema, José Roberto? Se trata de la sentencia, para precisarlo en el auditorio y que lo vean acá en el link de la presentación, de la previsora contra el Distrito Capital, sentencia que es calendada el 4 de abril de este año. Ok. Sí, Hernando Carlos. Vean, esta es una decisión que creo que si uno lo mira en perspectiva espacial tiene tres frentes conceptuales de desarrollo. El primer lugar, el que ustedes hacen mención en punto a la labor de las interventorías y cómo en ese ejercicio de los interventores y la administración pública, a esta última le corresponde asumir y atender los deberes que le corresponden de cara a la ejecución del contrato, adoptando las medidas encaminadas para la realización de los fines del mismo, sea por la vía de la ejecución del mismo o por la vía de compeler al contratista a que así lo haga, incluida la posibilidad eventualmente de tomar decisiones tan extremas como eventualmente podrían haber sido la declaratoria de caducidad. Un segundo factor o elemento conceptual que gravita esta decisión tiene que ver con el análisis puntual de la normativa en materia de seguros a propósito de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, en punto a lo que define el artículo 1081 del Código de Comercio. Esta es una segunda dimensión que, un poquito identificándola con la primera sentencia de la que hemos hablado hoy, también muestra cómo es esa interrelación entre la normativa del contrato estatal y de manera particular el régimen de la garantía única de cumplimiento y la normativa contiene el Código de Comercio en relación con el contrato de seguro, ¿cierto? Y un tercer factor que sin duda alguna gravita en esta decisión es la mención final que se hace en esta decisión a propósito del interés que eventualmente podrían tener algunos sujetos de cara a la anulación de actos administrativos expedidos con motivo o con ocasión de la actividad contractual. En tanto y cuanto, en este caso, de manera particular, la sala confirmó y corroboró que por razón de las decisiones que estaban adoptando en el mismo fallo, la compañía de seguros carecía de interés para discutir, en este caso de manera puntual, aspectos relacionados con eventuales incumplimientos del contratista. Esos son como esas tres dimensiones. Y para entender estas tres dimensiones, quiero poner un poquito en contexto fáctico qué fue lo que aconteció. En primer lugar, voy a hacer la mención. El demandante fue la previsora, y subrayo, compañía de seguros, porque ustedes saben que la previsora tiene otros frentes. ¿Y por qué compañía de seguros? Porque fue la compañía que conjuntamente en modalidad de coaseguro con otras compañías de seguro, con otra compañía de seguros, EI Seguros, había otorgado el amparo a la garantía única de cumplimiento a favor del Distrito Capital de Bogotá, voy a decirlo, en ese momento representado por el Fondo de Seguridad del Distrito, ¿cierto?
En este caso, de manera particular, la compañía de seguros lo que pretendiera que se declarara nulidad de los actos a través de los cuales la entidad demandada había declarado la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato de obra para la construcción de la nueva sede administrativa del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá, y en ese mismo acto había ordenado hacer efectiva esa garantía en coaseguro con la empresa EI Seguros, y para esos efectos, obviamente, la compañía traía distintos elementos asociados a la suscripción de distintas prórrogas o suspensiones del contrato, suspensiones o prórrogas que habían sido suscritas con fundamento en distintas hipótesis fácticas, por un lado lo que fue el fenómeno de la niña, por otro lado el vencimiento de los plazos pactados en los contratos de interventoría, porque en este caso de manera particular el término del contrato superó los de interventoría y tuvo necesidad de celebrarse nuevos contratos de interventoría, prórrogas pactadas en función de, entre comillas, mesas de trabajo que se instalaban entre las partes para verificar e intentar arreglos amigables respecto a los inconvenientes relacionados con la ejecución de las obras, prórrogas y suspensiones asociadas a la necesidad que se tuvo de revalidar las obras, la licencia de construcción y obviamente prórrogas y suspensiones asociadas a los términos que se han invertido en los procedimientos sancionatorios que se han iniciado en contra del contratista. ¿Esto por qué lo menciono, Hernando y Carlos? Lo menciono porque al final de cuentas lo que reveló y lo que encontró la sala fue que un contrato que estaba llamado a ejecutarse un horizonte de tiempo de unos pocos meses, más de un año o algo, terminó siendo un contrato que se prolongó por 4 o 5 años, respecto a los cuales, incluso más allá del vencimiento de su término, la administración aún seguía haciendo verificaciones acerca de cuáles eran las posibles causas que habían generado las deficiencias constructivas en la ejecución de esta obra, ¿cierto? La decisión de primera instancia del tribunal fue la de negar las pretensiones de la demanda. El tribunal consideró, y esto lo va a traer simplemente como uno de los puntos de análisis del tribunal, que la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro no había acontecido, porque si bien desde el año 2012 la entidad contratante ya podía tener noticia acerca de algunas falencias constructivas en relación con esta sede del comando, solamente podía haber logrado o obtenido un conocimiento explícito, serio, concreto y puntual cuando años después, hacia los años 2016, se había obtenido el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y tomando en cuenta ese hito fáctico, el tribunal consideró que la efectividad del contrato de seguro a la luz del 1081 no había sido extemporánea. El análisis que hizo la sala, ¿cuál fue? Vía recurso de apelación promovido por la demandante. La sala obviamente comenzó por el estudio del elemento ateniente a la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, recordó cómo esa prescripción de acciones del contrato de seguro en el 1081 se someten a 2 horizontes de tiempo, el de la prescripción ordinaria, el de la prescripción extraordinaria, la primera de los 2 años y la segunda de los 5 años, la primera en función de ese conocimiento real o presunto que se tiene respecto del hecho que daba hacia la acción, esto es en función de lo que pudo haber conocido tanto el tomador como el asegurado como el beneficiario, y en el segundo caso tratándose de la prescripción extraordinaria en función de ese factor objetivo, en tanto esos 5 años se contabilizan desde que nace el respectivo derecho y opera contra toda clase de persona. Eso fue un análisis que dejó sentado la sala para tomar su análisis. La sala en el análisis fáctico consideró y observó que desde finales del año 2013 la entidad pública ya conocía los defectos estructurales que presentaba la edificación y también contaba con información suficiente que le conducían a considerar que eventualmente estaba comprometida la responsabilidad del contratista. Y para estos efectos hizo un análisis, por así decirlo, cronológico, lo que fueron los desarrollos a propósito de los distintos informes que rindieron, por lo menos en este caso, 2 compañías que ejercieron la interventoría
particularmente durante el año 2013. La sala consideró que a partir de esos informes de interventoría, la administración pública contratante pudo conocer a partir de esos momentos que mediaba un incumplimiento del contratista, no solamente asociado a falencias en el diseño, sino falencias asociadas en los procesos constructivos. Y es por esta razón que la sala consideró, soportado en el artículo 14 de la ley 8093, que las entidades públicas deben cumplir con las funciones de dirección del contrato y tienen que asumir la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia en su ejecución, para lo cual pueden, a través de las interventorías o a través de los supervisores, exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto pactado, tal como le dice ese artículo 4, acompañado obviamente de los distintos principios que gobiernan las actuaciones administrativas, entre ellos los principios de celeridad, imparcialidad, debido proceso y el de eficacia. Y obviamente la sala hace énfasis en que ese deber es un deber de vigilancia permanente, que no se agota en el tiempo. Y ese deber está acompañado de la posibilidad de contar con un supervisor o un interventor del contrato según corresponda al régimen legal del contrato. Y en este caso, pues ustedes bien saben que por ser un contrato de un contrato de obra pública que se prolongaba en el tiempo, producto de una licitación, estaba llamado a contar con una interventoría, y en esta medida la sala hace énfasis en que en función de lo definido en la ley 1474/2011, la administración pública debía ejecutar sus labores de supervisión en función del seguimiento, la ejecución del cumplimiento obligacional sobre todas las obligaciones del contratista, de manera tal que aún incluso se podían activar las responsabilidades de los mismos funcionarios de la entidad, en tanto y cuanto a ellos les asistía el deber de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo del contrato. La sala hace énfasis en la importante labor que cumplen los supervisores y los interventores del contrato como un instrumento para que las entidades puedan vigilar de manera permanente la ejecución de los contratos. Y en el caso de los interventores, obviamente, resaltándose de una manera muy importante ese marcado componente técnico de la labor, de manera tal que esos informes que ellos rinden, los interventores, sin duda alguna constituyen un insumo amplio, suficiente y concreto para que la entidad pública no solamente pueda tener conocimiento sobre lo que acontece en la ejecución del contrato, sino también para formar los criterios de sus propias decisiones en la medida en que, de acuerdo con la ley 80, le corresponde a la entidad pública garantizar la satisfacción de los intereses públicos inmersos en la contratación estatal. De esta manera, la sala sanciona y censura que no resultaba razonable ni certero que en este caso la administración hubiera esperado a la finalización del plazo pactado de la ejecución del objeto contenido para poder llegar a concluir que solamente hasta ese momento pudo haber tenido conocimiento de la ocurrencia de un siniestro por incumplimiento, o menos aún que se pudiera considerar como razonable de que la entidad hubiera considerado que el estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, acordado en una mesa de negociación con el contratista, pudiera suplir un factor para poder contabilizar el término prescriptivo del artículo 1081 del Código de Comercio. La sala hace énfasis en que estas omisiones de la administración interpretadas en contra de las normas de orden público del artículo 1081 podrían conducir a considerar que el término de prescripción de la norma quedaría sujeto a que un tercero emita una decisión, un concepto en punto de las causas que generaron los defectos estructurales de la obra. Y en cuanto estas eran imputables al contratista, resultaría inadmisible, por ende, que se soslayaran las obligaciones de las entidades públicas para ejercer las prerrogativas públicas que tienen, que no se limitan simplemente a una facultad, sino que llevan inscrito un deber en cabeza suya,
en el sentido de que ellas están llamadas a resolver por sí mismas y aún en vía administrativa y aún bajo mecanismos alternativos de solución de conflictos los asuntos que le competen, sin dejar de lado el derrotero infranqueable establecido por la ley, particularmente en esta norma, artículo 1081 del Código Civil, puesto que, como lo dice la Sala y lo ha reconocido la doctrina, la misma jurisprudencia del Consejo de Estado, se trata de un plazo perentorio de carácter objetivo, cuyo cómputo o término no depende de supuestos que estén sometidos a consideraciones subjetivas ajenas a lo regulado en la ley. Y como punto final, como les mencioné inicialmente, al considerar la Sala que estaban llamados a ser atendidas las pretensiones de la compañía de seguros en punto a la declaratoria de nulidad de la efectividad de la ocurrencia del siniestro de cumplimiento y del amparo respectivo, en relación con los demás asuntos incorporados a los actos administrativos demandados, la Sala consideró que ya no le asistía un interés a la previsora compañía de seguros al considerar que en esos asuntos de manera específica, por razón de aquellas decisiones que se estaban tomando en el proceso, su interés había cesado en la medida en que su interés procesal, judicial, estaba atado a la efectividad del contrato de seguros. Eso en términos generales, queridos doctores Hernando y Carlos, fueron las tres vetas o frentes de análisis que tomó la Sala en relación con esta decisión en el caso del Comando de Policía de la ciudad de Bogotá. Pues muchas gracias, apreciado José Roberto, también muy claramente expuesto en lo que hace esos lineamientos y lo que hace no solamente ese acápite en principio, si se quiere, sobresaliente, como lo es los informes de interventoría, sino también los otros tópicos asociados, como por ejemplo pues la actividad aseguradora cuando soporta una obra pública y en particular una contratación de esa naturaleza. No sé si el doctor Carlos tenga algún comentario adicional. Sí, solamente ya para terminar el efecto, el mensaje indudable se envía entonces por parte del Consejo de Estado frente a la administración en general es la atención debida que tiene que tener en el manejo del contrato para que efectivamente en colaboración con la interventoría pues haya una manera acuciosa de su manejo en relación con la atención de los informes y lo que tendría que ser los siniestros durante la ejecución del contrato mismo y no esperar hasta el final, porque en cierta medida es una recriminación que se hace de esperar hasta el final del contrato para determinar el siniestro frente a las compañías de seguros. Yo creo que ese es como el resumen. A ver si usted, doctor Roberto, nos complementa esta idea frente al mensaje que le interesa sobre todo a nuestro auditorio en el manejo de la contratación pública. Sí, Carlos, yo creo que tú lo has explicado de una manera muy clara y muy precisa. En curso de la ejecución contractual, particularmente en estos asuntos donde hay mecanismos de aseguramiento, la administración no puede dejar de tomar decisiones y las decisiones debe tomar en tiempo, en tanto y cuanto hay términos de orden público que son infranqueables y en esa medida esos términos no dependen de su voluntad. Ergo, en consecuencia, sus facultades y prerrogativas no solamente son facultades, o sea, no solamente son un ejercicio dadivoso, sino que tienen que ser tomadas y adoptadas en tiempo. En este caso, de manera particular, la Sala lo que encontró fue que se dieron unos largos espacios de tiempo de cara a la ejecución de una obra que me imagino con unas consecuencias de naturaleza económica altísimas, por lo menos en lo que ha sido la ejecución de sus presupuestos, pero de manera particular en la afectación del amparo que se tenía. Y en este caso, obviamente, al haber acudido a la realización de ese amparo de manera extemporánea, lo que reveló fue que la administración dejó de observar las obligaciones que le correspondían, sobre todo de cara a esos informes de interventoría que se rindieron oportunamente por dos equipos interventores dentro del mismo año, donde se revelaba de una manera muy particular en los años iniciales de ejecución del contrato que existían no solamente falencias de diseño, que esos fueron los temas que se discutió, sino de manera principal falencias constructivas.
En este caso, entre el 2013 y el 2016, que se rindió el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, el 2017 que se hicieron efectivas los amparos, pues obviamente transcurrieron más de 2 años de aquellos que conforman el artículo 1081 del Código de Comercio. Bueno, muy bien. Yo creo que este mensaje entonces cabe frente a como la ciudad de Bogotá está en obra. Creo que el mensaje es muy claro frente a lo que debe hacer la administración en relación con todos estos contratos que vemos que se atrasan inconmensurablemente en la ciudad de Bogotá, sobre todo pues que nos toca observar constantemente. Doctor Hernando, creo que hemos terminado muy bien, de manera muy especial, con la presencia del doctor José Roberto. Muchas gracias. Ya para cerrar, te doy la palabra para que hagas el cierre, por favor, de esta sesión, de este foro. Muchas gracias, doctor Carlos. No, doctor José Roberto, agradecerte infinitamente. Creo que ha sido, como antes señalábamos, muy ilustrativo frente a dos providencias que seguramente generan bastante interés y que han quedado en demasía muy bien explicadas y además contextualizadas en lo que hace de lo fáctico y por supuesto también del trasfondo jurídico. De manera tal que, y yo lo digo desde la Corporación Excelencia en la Justicia, siempre es grato ver el ejercicio serio de lo judicial y sobre todo en la alta cúpula judicial, en lo que hace la sección tercera, que tanto apreciamos, y lo que hace obviamente el buen suceso del doctor José Roberto, que de hecho debo decir, ya hace unos 3 años y tanto fue galardonado por parte de la Corporación Excelencia de la Justicia. Una de sus sentencias fue considerada en el año 22 una de las sentencias claves en materia de seguridad jurídica, de manera tal que siempre es placentero verlo, y en esta alianza afortunada entre la corporación y contratación en línea, doctor Carlos, pues también he cumplido con ese propósito de formación ciudadana y por supuesto de formación jurídica. Muchas gracias. Indudablemente. Muchas gracias, doctor Jesús Roberto, y muchas gracias a todos. No, doctores Carlos, Hernando, gratitud con ustedes. Este es un escenario muy propicio para tratar estos temas y de manera particular para la divulgación jurisprudencial, que creo que es muy valiosa como guía de la administración pública y también como parámetro de conducta para contratistas e interesados en interactuar con el Estado en el logro de sus altos fines. Muchas gracias.